Son justamente las 6 en punto de la tarde acá en Bogotá, en la capital de Colombia. Bienvenidos al Venezolano Hoy. Yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano y editor del Venezolano Colombia. Nuevamente un gusto poder estar con la audiencia del Venezolano Hoy que nos sigue lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Estamos nosotros en vivo por acá, por el Venezolano Newspaper. Hoy vamos a estar conversando con Gustavo Azócar. Sí, Gustavo Azócar está en San Cristóbal, ya está con nosotros acá, de manera que en minutos vamos a estar conversando con el profesor y colega Gustavo Azócar. Es periodista, escritor, consultor y estratega político, de manera que vamos a estar conversando. Aprovechemos a Gustavo, que está en zona de frontera y que es analista político y periodista, y nos va a dar sus análisis sobre la situación política hoy en Venezuela a propósito de las elecciones parlamentarias el próximo 6 de noviembre, que es un llamado que ha hecho el régimen de Maduro. Ya vamos a conectarnos con Gustavo Azócar. Recuerden, gracias por conectarse nuevamente, yo saludando a todos, a toda la audiencia del Venezolano Hoy. Recuerden que este es un esfuerzo conjunto de todo el grupo editorial venezolano. Gustavo Azócar, bienvenido al Venezolano Hoy. Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, realmente un gusto, para mí un placer estar hablando, como te decía, con el profesor Gustavo Azócar, profesor de la mayoría de mis amigos y colegas que han trabajado conmigo por mucho tiempo. De verdad que honrado de tenerte con nosotros en el Venezolano Hoy, y que hablemos, Gustavo, hay muchos temas pendientes. Incluso yo te lo comentaba hace minutos, estás en San Cristóbal, en Táchira, en Venezuela. Gustavo, Así es. así es. Gustavo, ¿cuál es la situación de la frontera colombo-venezolana en este momento? Si tú me ayudas a hacer un balance para nuestra audiencia, ¿qué nos dirías? Mira, la frontera venezolana está atravesando una situación verdaderamente complicada, difícil, muy paupérrima. Perdóname que utilice esa palabra, pero no encuentro un adjetivo para calificarlo de mejor manera. Esta frontera ha sido muy golpeada por la dictadura de Nicolás Maduro, y aparte de los golpes que la dictadura de Maduro le ha dado a la frontera en estos últimos años, tenemos ahora la terrible situación generada por la pandemia del COVID-19. Por aquí, por Venezuela, primero salieron casi 6 millones de venezolanos, porque por lo menos el 70-80% se fue por aquí. Y ahora están regresando. La mayoría de los venezolanos que decidió volver a Venezuela está regresando a Venezuela a través de la frontera de Táchira con norte de Santander. Y todo eso ha causado, por supuesto, diversos problemas, porque los venezolanos retornados, están ingresando por acá, por nuestro territorio, están ingresando por el puente Francisco de Paula Santander en Ureña, están regresando por el puente Simón Bolívar en San Antonio, o por el puente de Tienditas, que también está en Ureña. Y a eso le suma, si a eso le suma, José, lo que tiene que ver con la crisis que generó en Táchira los problemas, los servicios públicos, el colapso de los servicios públicos, la escasez de gasolina, el racionamiento eléctrico, la escasez de gas doméstico, los problemas generados por la delincuencia sobre todo, esa delincuencia que genera la presencia de la guerrilla colombiana, del ELN, de las FARC, los paramilitares, en fin, todo eso ha terminado por crear un cuadro verdaderamente duro y verdaderamente muy, muy difícil, al menos para la frontera del estado Táchira. Gustavo, ¿y qué información manejas tú en relación con las condiciones de la cuarentena obligatoria que deben cumplir los venezolanos retornados? De hecho, hace como 4 meses, recuerdo, me llegaron imágenes exclusivas acá al venezolano sobre venezolanos retornados que estaban durmiendo en el piso, en condiciones insalubres realmente muy precarias. Incluso algunos denunciaban maltrato. ¿Qué información? Porque incluso hemos leído que hay infraestructura y también hay instalaciones militares y educativas que están siendo utilizadas por el régimen de Nicolás Maduro para albergar. ¿Qué situación realmente están viviendo estos venezolanos retornados? ¿Qué estás manejando?
Fíjate, José, lo que ha ocurrido es que somos víctimas de la tremenda improvisación de la dictadura. Sí. Desde hacía mucho tiempo, cuando la Organización Mundial de la Salud alertó al mundo que venía una pandemia y que teníamos que tomar medidas, se sabía que muchos venezolanos iban a devolverse a su país. Eso era algo obvio y razonable, previsible, porque la pandemia golpeó a la economía mundial y golpeó fundamentalmente a la economía de países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, que albergaban a una gran cantidad de venezolanos. Pero esos venezolanos tan pronto se vinieron al territorio venezolano y se sabía que venía una ola enorme de retornados. ¿Qué hizo la dictadura? No se preparó, no idearon un plan de acción para enfrentar esa enorme ola de venezolanos que iba a llegar a la frontera para regresar a su país, lo cual era perfectamente previsible. Y entonces empezaron a improvisar. Improvisaron creando refugios, a los cuales, por cierto, le cambiaron el nombre y lo llaman PASI, puestos de atención social integrales. El nombre es muy bonito. Y cuando tú le dices a la gente, no es un PASI, la gente se imagina que es una cosa espectacular, fabulosa. No, los PASI, los refugios, son otras cosas que escuelas, liceos, universidades, instituciones o gimnasios o canchas deportivas, es decir, que no estaban en condiciones para recibir a los retornados. Por ejemplo, una universidad como la Universidad Experimental Libertador en Rubio, eso no estaba preparado para recibir a 600, 500 personas. La sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES en San Cristóbal, eso no estaba preparado para recibir a 600, 800 personas. Y así cada uno de los lugares donde ellos empezaron a meter a los retornados, desafortunadamente, en lugar de idear una solución, lo que hicieron fue crear un mayor problema, porque la gente que regresa y que logra pasar la frontera después de todo lo que hay que sufrir allí en Cúcuta para atravesar el puente y las limitaciones que la dictadura impuso, llegaron incluso a cometer la locura de solamente permitir el ingreso de 300 personas los lunes, los miércoles, los viernes. No dejaban entrar personas sino simplemente 3 días a la semana, y habían 2.000 personas allí y solamente podían cruzar la frontera 300. Imagínate lo que eso significaba. Y después que lograbas entrar a Venezuela, te meten en una carpa en el terminal de pasajeros de San Antonio. Allí instalaron 40 carpas, de esas carpas militares, en una temperatura promedio en San Antonio de 40 grados a la sombra. Allí metes a la gente, metes a 40, 50 personas en una carpa, ¿verdad? Para luego trasladarlos a San Cristóbal y de San Cristóbal enviarlos luego a otras partes del país. Una locura total. Todo eso, ¿en qué ha contribuido eso? Ha contribuido a incrementar de manera muy grave y progresiva, por supuesto, los niveles de contagio en Venezuela, porque tú no puedes meter en una carpa 50, 60 personas, tú no puedes meter en un estadio a 600 personas, tú no puedes meter en una universidad a 500 personas donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay duchas, donde no hay cómo lavarse las manos, donde no hay lo necesario para que tú puedas la pandemia. Entonces, más de 80.000 personas han regresado, de acuerdo con Migración Colombia, desde Colombia. Y eso está aumentando todos los días. Eso aumenta todos los días y va a seguir aumentando. Y la dictadura ha sido superada, sobrepasada frente a eso. No. Por eso es dentro de los refugios. Gente que está en los refugios y protestas, queja, sale a reclamar porque no se bañan, no duermen bien. Es un desastre. Es la improvisación al nivel más extremo que se haya podido vivir en la zona fronteriza de Venezuela. Gustavo, y este señor Freddy Bernal, denominado protector del Táchira, que quizás, si no me equivoco, creo que ese es el cargo que él oficia allá, ¿qué función cumple? Sobre todo al lado de la autoridad gubernamental regional, de la gobernadora del Táchira. ¿Qué hace Freddy Bernal, concretamente? Mira, Freddy Bernal es un gran usurpador porque
lo que ha pretendido hacer Freddy Bernal es usurpar las funciones que constitucionalmente le competen a la gobernadora del Táchira. Ese cargo de protector no existe ni en la Constitución, no existe ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni en la Constitución del Táchira. No hay una sola ley venezolana donde aparezca la figura del protector. Ese cargo no existe. Ese es un invento del dictador Nicolás Maduro. ¿Para qué? Para simplemente desplazar de sus funciones a la gobernadora del estado y para drenar recursos presupuestarios importantes que deberían entregárselos a la gobernación, se los entregan al señor Freddy Bernal. Entonces, ¿Bernal qué hace? Usurpar un cargo que no le corresponde, usurpar funciones que no le corresponden y acumular un poder que se lo ha entregado Maduro, pero que no se lo entregó el pueblo del Táchira, porque nadie votó por Freddy Bernal. El señor Bernal ocupa un cargo que no es de elección popular. Nadie, ni un solo tachirense votó para que Freddy Bernal fuera protector del estado Táchira. Entonces, partiendo desde ese principio, ese señor lo que está es usurpando y utilizando recursos del estado, ¿verdad? Probablemente para hacer algunas cosas y para crear la ficción de que él puede administrar mejor el estado Táchira. Pero no es así. Lo otro que ha hecho Freddy Bernal, desafortunadamente, es crear las condiciones para que los grupos guerrilleros colombianos penetren el estado Táchira, para que la guerrilla colombiana se pasee como Pedro por su casa por el estado Táchira. Eso es lo que ha hecho Freddy Bernal, usurpar funciones de la gobernación, administrar recursos que debieron haber sido administrados por la gobernación del estado y crear las condiciones simplemente para que la guerrilla del ELN entre como Pedro por su casa al estado Táchira. A propósito de lo que estás señalando, Gustavo, ayúdame, por favor, a explicarle a la audiencia del venezolano hoy lo siguiente. Siempre se dice que en la frontera hay señalamientos serios, fundamentados de organismos internacionales, inclusive, que dicen que en la frontera se está disputando un vasto territorio. Grupos criminales se están disputando el territorio. ¿Qué significa eso? Significa que en la frontera entre Táchira y norte de Santander hay aproximadamente 200 kilómetros de frontera. Venezuela y Colombia comparten 2.219 kilómetros de frontera. Y de esos 2.219 kilómetros, 200 aproximadamente le corresponden al estado Táchira. Pues bien, de esos 200 kilómetros que le corresponden a la frontera de Táchira y norte de Santander, hay una vasta extensión de aproximadamente 60 kilómetros que están bajo control total y absoluto de la guerrilla colombiana, del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. ¿Por qué? Porque es una franja donde hay aproximadamente 8.000 hectáreas, que es la zona de Catatumbo, la zona del Tibú, y allí lo que hay es un gran sembradío de hojas de coca, laboratorios de coca y procesamiento de cocaína. Ahí se producen, de acuerdo con las investigaciones que han hecho las autoridades colombianas, allí se producen aproximadamente entre 100 y 150 toneladas métricas de cocaína. Y eso está bajo control de la guerrilla colombiana del ELN y de las disidencias de las FARC, aquí en la frontera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué eso es territorio de nadie? Bueno, porque hay una disputa para ver quién se queda con el control de la droga, para ver quién se queda con el control de la cocaína. Hay una disputa por el contrabando de gasolina. Hay una disputa entre grupos criminales para ver quién se queda con el contrabando de productos básicos, el contrabando de chatarra, el contrabando de oro y el contrabando de minerales preciosos venezolanos que se extraen al sur del estado Bolívar y que pasan a Colombia a través de la frontera entre Táchira y norte de Santander. Las autoridades colombianas han logrado identificar 286 trochas que hay entre Táchira y norte de Santander. Cada una de esas trochas, José, cada una de esas trochas, no lo digo yo, lo dice Inteligencia Colombiana y el Ejército de Colombia, cada una de esas trochas produce aproximadamente $1 millón mensuales. $1 millón mensuales produce cada una de esas trochas y son 286 trochas. Es decir, allá hay un gran negocio de $286 millones mensuales.
Y eso es lo que pelea el ELN, las disidencias de la FARC, los rastrojos, los colectivos y todas las bandas criminales que operan allí. Hay cerca de 18 bandas criminales. El ELN, las disidencias de la FARC, los rastrojos, los colectivos, todo el mundo peleando por ese botín. Nosotros no tenemos minas de oro. ¿Por qué? Porque las minas de oro son esas trochas. Cada una de esas trochas es una mina de oro que evidentemente nadie quiere soltar y todos quieren pelear. Pareciera, Gustavo, que Venezuela, que me lo decían, que creo que estás en este momento iniciando una conexión. Gustavo, avísame si me sigues en lo que te estoy... Aquí sigo, aquí estoy. Ahí sigue. Sí, bueno, Gustavo, vamos a meternos ya en la candela política. Voy a aprovechar naturalmente que estás tú aquí, periodista, colega y uno de los analistas políticos más agudos que tiene Venezuela hoy. Gustavo, te voy a hacer la pregunta que hace Twitter. ¿Qué está pasando en Venezuela hoy? ¿Qué me dirías? En Venezuela están pasando muchas cosas. Tantas cosas están pasando que responder la pregunta no se hace tan fácil. Están pasando cosas a nivel político. Están pasando cosas insólitas como, por ejemplo, algo que jamás nos llegamos a imaginar. Bueno, nada más y nada menos que acaban de inaugurar un supermercado iraní en Caracas. Eso era algo impensable hasta hace algunos años. Y a veces decimos nosotros, ¿qué sigue? A lo mejor mañana inaugura un supermercado Corea del Norte. Uno no sabe. Pasan tantas cosas que hasta esas cosas que parecían ser locas pudieran estar ocurriendo en Venezuela. En Venezuela, fíjate, para resumirlo rápidamente. Primero, estamos siendo sometidos a una nueva invasión de las tantas invasiones que teníamos en Venezuela. Nos invadieron los cubanos, nos invadieron los chinos, nos invadieron los rusos, nos invadieron los bielorrusos y ahora nos están invadiendo los iraníes. Los iraníes nos están invadiendo. Los iraníes han venido a cogerse lo poquito que nos queda del país. Ese supermercado Megasis o Megasijo, como se llame, no es otra cosa que una mampara, una fachada, una gran fachada para ocultar los verdaderos negocios oscuros que la dictadura de Maduro tiene con el régimen iraní. Y detrás de ese supermercado tiene que haber otra cosa, A los iraníes no les interesa la alimentación de los venezolanos. Ese cuento de que ahora los iraníes están preocupados por nuestra comida y por nuestra alimentación. No, eso no es así. Allí lo que hay es una fachada para ocultar el negocio del oro, del coltán, del uranio, del torio y de las armas que con toda seguridad están entrando a Venezuela en aviones iraníes y en barcos iraníes. Esos 17 vuelos de Mahan Air, 16 de los cuales aterrizaron en Punto Fijo y uno en Caracas, que supuestamente vinieron a Venezuela a traer repuestos para la refinería. Bueno, resulta que las refinerías están paradas todas. La de Cardón está parada, la de Amoy está parada, el Palito está parado, Puerto La Cruz está parado. Entonces, ¿a qué vinieron los iraníes si se suponía que habían venido a reparar la refinería? ¿Y qué era lo que traían los aviones? Bueno, se acaba de comprobar con esto que los aviones no traían repuestos para la refinería, porque si no ya hubiesen reparado la refinería. Otra cosa trajeron. Y los buques que supuestamente venían cargados solo de gasolina, bueno, ya se acabó la gasolina. Ya no hay más gasolina iraní y probablemente lo que sí quedó era lo otro que venía en los buques iraníes, que seguramente era armamento. Porque en eso es que se especializan los iraníes, en vender armas, misiles, bombas. Esa es la especialidad de los iraníes y ha sido la especialidad de los iraníes toda la vida. Entonces, estamos siendo invadidos. Hay un ejército de ocupación iraní en territorio venezolano y lo estamos permitiendo y lo estamos dejando pasar con el cuento de que los iraníes vienen a inaugurar supermercados en territorio venezolano. ¿Qué otra cosa está pasando? Está pasando que lamentablemente el país se nos está cayendo y las fuerzas opositoras venezolanas no terminan de ponerse de acuerdo con respecto a lo que vamos a hacer. Y allí vamos a entrar seguramente al tema de las elecciones de diciembre, las parlamentarias, la estrategia que se diseñó hace ya casi 2 años, esa estrategia de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, esa estrategia está haciendo aguas. Ya estamos en agosto, casi 2 años han pasado y no hemos visto absolutamente nada. Y desde hace tiempo hemos estado diciendo que llegó la hora de cambiar la estrategia,
que llegó la hora de replantear la estrategia y que llegó la hora de hacer otras cosas. Y lo otro que está ocurriendo es que, bueno, nos está golpeando una pandemia y nos está golpeando en el peor momento económico del país. Ya no solamente es el COVID-19, sino es la crisis económica que nos está golpeando y muy duro. En Venezuela no hay dinero en efectivo. En Venezuela no funcionan los cajeros automáticos. En Venezuela los bancos, ya la gente no hay ni qué hacer en los bancos, porque prácticamente no hay dinero, ni qué sacar ni qué meter en un banco. Empresas cerradas, cada día cierran empresas, desempleo, hambre, servicios públicos colapsados, es decir, nos golpea una pandemia en medio de la peor crisis económica y política que habíamos vivido los venezolanos, y eso, por supuesto, termina de alterar el cuadro. Un panorama, por lo que tú nos estás describiendo, de una situación de una gravedad extrema, Gustavo. Y a propósito de esta introducción que has hecho, del balance que has hecho sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, entonces yo te pregunto, a propósito, hablemos de la salida y de las opciones, porque está entonces en agenda las elecciones parlamentarias. Por un lado tenemos la propuesta de María Corina Machado de un llamado a la coalición internacional, de una convocatoria internacional a los países aliados de Venezuela. Tenemos un llamado de la unidad nacional por parte de otros grupos democráticos venezolanos. Y entonces, Gustavo, ¿qué le podemos decir en medio de este contexto a los venezolanos? Yo he hablado en todo momento de un gran debate nacional. A mí, una de las cosas que más me molesta, José Ramón, de esto, es que las grandes decisiones que hay que tomar en materia política en Venezuela, me molesta sobremanera que las grandes decisiones las termine tomando un cogollo que no consulta, que no pregunta. Es decir, mira, antes de tomar la difícil decisión de no participar en el proceso electoral del 6 de diciembre, había que consultar al país. Mira, Venezuela tiene 335 municipios. ¿Dónde están las asambleas virtuales en los 335 municipios? El Táchira tiene 29 municipios. Yo quiero que alguien me diga en este momento cuándo y dónde se hicieron las 29 asambleas virtuales para consultarle a los 29 municipios del Táchira si estaban de acuerdo con esa decisión. Yo quiero que alguien me diga. Yo no la vi. Yo vivo en San Cristóbal y yo no vi la asamblea virtual donde le preguntaran al común de la gente, ¿usted está de acuerdo con que nos abstengamos? ¿Usted quiere votar? ¿Usted quiere participar? ¿Qué es lo que quiere usted hacer para el país? No, resulta que esto lo deciden 4 tipos que dirigen 3, 4 partidos. Ellos se ponen de acuerdo y dicen, no vamos porque nosotros, los jefes de los partidos, decidimos que nosotros no vamos. Pero lo que los jefes de los partidos no saben es que 6 de cada 10 venezolanos no militan en partidos. Yo no milito en partidos, yo soy independiente, por tanto, a mí poco me importa lo que decidan los partidos, porque lo que los partidos decidan, eso no me involucra a mí. ¿Y dónde está la consulta a los sectores independientes? Por ejemplo, ¿por qué no nos consultaron a los independientes, que somos 6 de cada 10 venezolanos, qué pensábamos, qué opinábamos, qué queríamos hacer? No, entonces ellos se reúnen y deciden y emiten un comunicado y dicen, nosotros no vamos a participar. Perfecto, esa es la decisión de ustedes, los partidos. ¿Y el resto de la sociedad qué piensa? ¿Qué piensa el resto de los venezolanos que no militamos, que no estamos inscritos en ningún partido político, que somos la verdadera mayoría de este país? Entonces, la democracia parte del principio de que tú tienes que consultar, incluso consultar a tus bases. ¿Cuándo se hicieron las asambleas para consultarle a los militantes de esos partidos esa decisión que esos partidos tomaron? Muéstrenme a mí las actas de las asambleas virtuales, porque sabemos que la pandemia no permite hacer asambleas presenciales, pero muéstrenme las actas de las asambleas virtuales que hizo cada partido, donde le consultó a su militancia en todo el país qué pensaban con respecto al tema de las elecciones parlamentarias. Eso tampoco existe. Entonces, nos cansamos, ¿vale?, de que unos partidos, el G4, como lo llaman, sea el que decide cuándo sí y cuándo no. Y el G4 nos ha llevado a esta tragedia. Hemos llegado a esta tragedia y hemos llegado a esta crisis y hemos llegado a este punto en gran parte por responsabilidad de los que dirigen esa cosa que se llama el G4 y también de los partidos políticos que no han sabido interpretar la verdadera crisis por la que atraviesa Venezuela. Y a los que dicen, no votemos, vamos a abstenernos, yo les hago 2 preguntas. Primero, eso ya lo hicimos en el 2005 y no funcionó. Ahora lo vamos a hacer en el 2020 también.
yo creo que es un error. Y luego les voy a decir lo siguiente, el único poder que la dictadura de Maduro no se ha podido coger es la Asamblea Nacional. Tienen años tratando de arrebatarnos la Asamblea Nacional desde que se la ganamos en el 2015. Han hecho de todo, persiguieron a los diputados, los mandaron al exilio, los metieron presos, crearon una constituyente, después montaron una asamblea paralela, han hecho de todo, le quitaron el Palacio Federal Legislativo, el hemiciclo, el edificio administrativo, los dejaron sin presupuesto porque no podían quitarle la asamblea. Y nosotros aguantamos 5 años duros para que Maduro no se quitara la asamblea. Pero 5 años después la decisión es, Maduro, ya no tienes que pelear por la asamblea porque nosotros te la vamos a regalar gratis. O sea, te la vamos a entregar. Porque cuando no votes, cuando no participes, lo que le estás diciendo a Maduro es, cógete la Asamblea Nacional, es tuya, porque yo no voy a pelear por esta asamblea, al menos no de la forma como la Constitución lo establece, que es a través del voto. A través del voto. Bueno, Gustavo, porque te interpreto entonces, porque lo que está en agenda era lo que decía la coalición internacional, diálogo, unidad nacional y voto. Tu apuesta podría ser, es, por lo que te interpreto, salida electoral, participación electoral, básicamente. Yo básicamente digo que no me puedo abstener si no tengo un plan. Okay. O sea, el plan no puede ser abstengámonos. Cuando yo pregunto cuál es el plan, me dicen abstengámonos, no votemos. Ese es el plan. O sea, a mí alguien me puede decir que el plan es no votar. Ese es el plan. El plan es abstenerse el 6 de diciembre. Y luego, ¿qué vamos a hacer el 7 de diciembre cuando amanezcamos con una nueva Asamblea Nacional electa por los venezolanos que hayan decidido ir a votar? Y luego, ¿qué vamos a hacer el 5 de enero de 2021 cuando esa Asamblea Nacional que sea electa el 6 de diciembre por los que voten el 6 de diciembre, el 5 de enero tiene que instalarse una nueva Asamblea Nacional en Venezuela? Es lo que dice la Constitución, porque de paso, eso está establecido en la Constitución. Entonces, ¿por qué no dar la pelea? Mira, que las condiciones son difíciles. Sí, son difíciles. Que la dictadura ha hecho todo para satanizar el voto. Sí. Que el Consejo Nacional Electoral no es el Consejo Nacional Electoral que yo desearía. Sí. Y te puedo enumerar muchas otras cosas más. Pero desde que la dictadura llegó al poder, nunca hemos tenido un Consejo Nacional Electoral favorable a nosotros. Y desde que la dictadura llegó al poder, nunca hemos tenido condiciones electorales favorables para nosotros. Las peores condiciones electorales las tuvimos en el año 2015 y salimos a votar. Y ningún líder de la oposición apostaba a que nosotros íbamos a ganar 112 diputados en diciembre de 2015. Cuando tú le preguntabas a cualquier dirigente opositor, ¿cuántos diputados crees tú que vas a ganar en el 2015? Te decían 80, 85. Yo creo que podemos llegar a 90. Y de repente ganamos 112. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, que la gente salió a votar, nos organizamos, le pasamos por encima a la dictadura y ganamos las elecciones. Lo mismo que pasó en el 2007. Le pasamos por encima a la dictadura y ganamos el referendo con Hugo Chávez. Lo mismo que pasó en abril de 2013. Yo no tengo la menor duda de que en abril de 2013 nosotros ganamos las elecciones. Y no tengo la menor duda de que Enrique Capriles era el presidente electo de Venezuela en abril de 2013. Pero que se dejaran robar las elecciones, esa es otra historia. Pero los votos estaban ahí. La gente cumplió con lo que tenía que hacer, que era votar, en condiciones adversas, con un Consejo Nacional Electoral controlado por ellos. La gente votó, se ganó y hubo alguien que no reclamó y no cobró lo que tenía que cobrar. Entonces, me parece que el plan de abstenerse, de no hacer nada, de cruzarnos de brazos, de tirar la toalla y regalarle una asamblea a Maduro, como se la regalamos a Chávez en el 2005, me parece que está definitivamente mal. Sí, Gustavo, ya nos estamos acercando al final de esta transmisión. Estamos con Gustavo Azócar, que nos estaban preguntando sobre qué estamos hablando. Bueno, sobre Venezuela y un panorama verdaderamente difícil, complejo, como ya sabemos todos los venezolanos. Última pregunta, Gustavo. ¿Qué futuro político le ves tú a Juan Guaidó? ¿Dónde va a estar Juan Guaidó en enero de 2021, según tus criterios y perspectivas? Mira, yo he apoyado a Guaidó desde hace 18 meses, 20 meses, porque lo apoyé todo el año 2019 y estamos ya en el mes número 8 de este año, de modo que tengo 8 y 12, 20 meses apoyando a Juan Guaidó en su lucha. Creo que Juan hizo cosas muy meritorias y sería muy errado de mi parte si yo no reconociera que hizo algunas cosas importantes
para Venezuela. Pero lamentablemente, los asesores que tiene Juan al lado no lo están asesorando bien. Lo han convencido de que el camino a seguir es la abstención. Lo han dicho de que lo que debemos hacer para poder salir de Maduro es abstenernos, dejar de participar, regalarle a Maduro la Asamblea Nacional, y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con esa ruta. Si esa es la ruta, créanme que yo no estoy de acuerdo con eso y tengo derecho a mi posición por esta vía. Yo creo que la pelea hay que darla aquí, como la hemos dado hasta ahora, bajo condiciones adversas, con una dictadura muy dura, con una dictadura que golpea todos los días y que nos amenaza y nos hostiga y ha hecho de todo para que la oposición venezolana no haya podido cumplir con la tarea y con los objetivos que se ha trazado. Pero tirar la toalla y regalar la Asamblea Nacional sin pelear por esa Asamblea Nacional que tanto nos costó ganar en el año 2015, me parece que ese no es el camino correcto. Como tampoco puede ser el camino correcto eso que alguien ha sugerido de autoprorrogarle el mandato a la actual Asamblea. Eso no está en ninguna ley, eso no está en ninguna parte de la Constitución, y creo que también es errado. La pelea hay que darla aquí, bajo las condiciones adversas que tenemos, que sé que son muy difíciles. Hay que seguir dando esa pelea aquí. Yo no habría descartado la vía, no habría descartado de plano la vía electoral sin analizar bien los pros y los contras. No lo habría hecho. Yo creo que Guaidó incluso tiene dos grandes decisiones que tomar. Tiene que tomar una gran decisión, que es, uno, seguir siendo jefe de la oposición política y democrática venezolana, o quedarse como presidente interino en el exilio. Quedarse como presidente interino en el exilio. Porque si Guaidó no participa en esas elecciones, como ya parece haberlo decidido, y si Guaidó no es reelecto diputado, como él parece haberlo decidido, pues evidentemente no va a tener cómo poder mantenerse ni como presidente de la Asamblea, ni como presidente interino, si evidentemente no resulta electo como diputado en esa Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo se sostiene el proyecto político de Guaidó? ¿Cómo sostenerlo? Si no es diputado, si no logra mantenerse como presidente de la Asamblea, si no logra mantener su curul, ¿cómo se sostiene ese proyecto político? Es la gran pregunta que yo me estoy haciendo durante mucho tiempo. Entonces, a veces es preferible convertirse en el líder de la oposición que la oposición necesita para conducir al país en los momentos más duros que vendrán, y no simplemente convertirse en una figura que desde el exilio va a pelear desde un cargo inexistente, algo que evidentemente no se pudo luchar acá. Entonces, la decisión la tiene él. Yo creo que todavía está a tiempo de corregir el camino y de reconocer que la pelea tenemos que seguirla dando aquí frente a esta dictadura, con todas las condiciones adversas que tenemos y que yo reconozco. Tenemos condiciones muy adversas, muy difíciles. Yo no estoy diciendo que esto es pan comido, ¿verdad? Pero tienes que tomar una decisión. Y la otra decisión que tiene que tomar Guaidó es deslastrarse de todos esos que le están haciendo daño, susurrándole al oído para que él haga cosas que él no quiere hacer y que él sabe que no puede hacer y que no quiere hacer. Alguien dijo por allí, José Ramón, que a veces había que dar lo que se llama la patada histórica. A veces hay que dar la patada histórica para deslastrarse de lo que no te sirve, de lo que no te ayuda, para avanzar como líder político, como estadista y como verdadero presidente de un país. Bueno, Gustavo, ya estamos terminando esta transmisión. De verdad que te agradecemos en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano. Estamos acá unidos, como te contaba, en un esfuerzo de transmisión conjunta en este proyecto El Venezolano. Yo estoy en Bogotá, en Colombia, El Venezolano Miami, estamos en El Venezolano Panamá, Houston. Y bueno, y los protagonistas realmente de esta transmisión, que es quienes nos siguen en El Venezolano hoy. Gustavo, ya segundos, un mensaje para la audiencia, un mensaje para los venezolanos de parte de Gustavo Azócar. José Ramón, sigo en Venezuela, San Cristóbal, Táchira, Venezuela, luchando por mi país. Sigo creyendo en Venezuela y desde este rinconcito aquí estamos, aquí seguimos peleando todos los días. Mi mensaje es: no tiremos la toalla, que nadie se rinda.
La dictadura quiere que nos resignemos. La dictadura quiere que nos enconchemos en la casa. Y no nos podemos enconchar, resignar, no nos podemos cruzar de brazos, no podemos tirar la toalla, no nos podemos rendir. Ese es el mensaje. Pa'lante, 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 sin perder la fe y sin perder la esperanza. Pa'lante sin perder la fe y sin perder la esperanza, nos dice Gustavo Azócar, colega, consultor político desde San Cristóbal, en la frontera con Colombia y Venezuela. Gracias, Gustavo. La verdad que ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros en el Venezolano Hoy. Nos vemos el miércoles, recuerden, lunes, miércoles y viernes. Gracias, gracias por haberse conectado. Necesitamos caras como Gustavo, nos están diciendo. Ya estamos cerrando esta transmisión. Saludos. Ya todos estos mensajes los leyó Gustavo. Gracias. Nos vemos el miércoles. Chao.